Bueno, Amy mandó su eh, reseña curricular en inglés, yo la traduje. Si hay algo que está incorrecto, por favor, Amy, no dude en señalarlo. Eh, la doctora Amy Gorlió es antropóloga y curadora y trabaja en la intersección entre el arte, la arqueología y las prácticas comunitarias. Actualmente ocupa el puesto de curadora de las colecciones suramericanas en el Museo Nacional del Indígena Americano del Smithsonian en Washington. Su trabajo en Perú abarca 25 años de excavaciones arqueológicas e investigaciones en Nazca y Huari. Además, trabaja en colaboración con tejedores, ceramistas, retablistas de la región de Ayacucho. Esa investigación se convirtió en un proyecto de patrimonio y memoria en curso en el que participan artistas y miembros de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú y su Museo de la Memoria. Su experiencia de museos incluye 3 años en el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard, trabajando en la repatriación de restos humanos, artículos funerarios y objetos sagrados a las tribus nativas de Estados Unidos, y 7 años como curadora de las colecciones latinoamericanas en el Museo de Arte Folclórico Internacional de Santa Fe, Nuevo México. Allí amplió la colección existente del Museo de Arte Popular Histórico peruano con las adquisiciones estratégicas de obras contemporáneas con 3 áreas de especial atención: la cultura nativa en los barrios de migrantes en Lima, las nuevas direcciones en las artes tradicionales de la sierra y el arte del testimonio y del trabajo de la memoria. Las exposiciones resultantes que se realizaron en el Museo de Arte Folclórico Internacional examinaron las formas en que las comunidades del Perú están movilizando las formas del arte tradicional para abordar los problemas sociales contemporáneos y prever un futuro más equitativo e indígena. Para estas exposiciones colaboró con los artistas y colectivos que participaron en ellas para dar forma a las instalaciones, las narrativas de la galería y la programación. Después de haber trabajado con colecciones de museos designadas como arqueológicas o etnográficas, como tradicionales o contemporáneas, como de bellas artes o arte popular, la doctora Corlió busca en los espacios entre estas categorías las historias, los nudos y las formas en que los objetos se conectan con las comunidades vivas. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, pues le cedo la palabra entonces a él. Muchas gracias. Muchas gracias. Y primero, gracias por invitarme y también, disculpa mi español. Yeah. Mi español es muy, ¿cómo se dice? No es formal, no tengo el vocabulario académica, pero vamos a empezar, ¿no? Voy a preguntar a veces a Débora o alguien si pueden correctarme, corregirme. Bueno, um, me reúno con ustedes hoy desde Washington, D.C., en los Estados Unidos, en las tierras ancestrales de los pueblos de Nacotchtank, Piscataway y Pamunkey. Y eso es importante no solo para señalar a los que vinieron antes, sino también para reconocer que esta es una ciudad con una vida nativa, vibrante y continua. Una ciudad donde, como en muchos lugares, la presencia indígena se ve oscurecida por las narrativas mucho más ruidosas formadas por la historia colonial. Eso es una costumbre aquí en los Estados Unidos, no sé si en América Latina, pero más y más estamos posicionarnos, localizarnos en espacios indígenas, en un, ¿cómo se dice? Como un paso descolonial. En esta presentación quiero explorar las intersecciones entre los discursos acerca de arte popular en Perú y Native American art o arte de los pueblos originarios en los Estados Unidos. La problemática de localizar un espacio para artes populares dentro de varios marcos teóricos no es único de Perú o de América Latina.
Las comunidades de norte y sur, entre ellos, comparten trayectorias históricas parecidos con historias de colonización, desplazamiento y intentos de borrar sus propias formas de ser por parte de iglesia y gobierno. Esos procesos produjeron un otro, ¿cómo se dice? Other, un otro, ¿ya? Un otro interno, a la vez fundamental de la idea de la nación, pero siempre afuera. Su cultura visual, su arte, tiene reconocimiento secundario, si lo hay, en campos de historia del arte. Se vende sus obras en contextos populares como ferias, bajo de carpas, y más que nada encontrarles en museos y colecciones etnográficos, reproduciendo la división entre, como se dice en inglés, the West and the rest, el oeste y el resto. ¿Ya? Más o menos. Correcto. Ha habido intentos de hacer más inclusivo el canon del arte, pero más o menos es la carga de los ajena de la academia de demostrar sus méritos ante un sistema discriminatorio. En las últimas décadas, artistas, curadores y investigadores indígenas de los Estados Unidos están tallando nuevos espacios dentro de museos, la academia y el mundo del arte. Mientras enfrentaremos con las problemáticas en artes populares, podemos observar las formas en que ellos están reformando la práctica curaduría y avanzando nuevos marcos interpretativos y teóricos. Un momento. Sus estrategias pueden entenderse como pasos hacia soberanía retórica, es decir, el poder de las comunidades que producen las obras para definir los términos del debate, con implicaciones profundas para la práctica en el futuro. Voy a leer un poco y hablar un poco, si está bien. En esta charla voy a hablar un poco de la teoría al inicio, un rato con mis experiencias en museos y cómo esas ideas pueden funcionar, y vamos a hablar por allá. Ok, compartí con ustedes dos lecturas en inglés, disculpa, solo son disponibles en inglés. Por la diferencia en idioma, vamos a hablar un momento sobre puntos clave y terminología. Empezamos con la artista Diani Whitehawk. Ella es de la nación Lakota y recién está exhibiendo en el Whitney Biennial. También envié un video. Si quieren ver, su arte es increíble. Piense que ustedes van a disfrutar su artículo comparado arte indígena y arte outsider. No sé cómo se dice outsider art. Se utiliza mucho el término de arte outsider. Se traduce casi igual al español. Sí, yeah. Arte outsider, se utiliza arte outsider. Fácil. Ok. En inglés, y los términos, la traducción no es exacto, ¿no? En inglés se traduce arte popular como folk art. Y en su superficie parece casi lo mismo. Arte de la gente, lo del pueblo, ¿no? Pero folk art en inglés camina en su propio campo de significaciones culturales en los Estados Unidos. Folk art es un gran balde que, con la capacidad para contener tan diversas formas de arte. Una faceta de folk art es las culturas y costumbres populares que vienen de los campesinos europeos en su migración a los Estados Unidos.
También pinturas consideradas arte naif o vernáculo es folk art. La categoría de outsider dentro de folk art refiere a artistas en pobreza extrema, con enfermedades mentales, visiones religiosas y son creadoras obsesivas, ¿no? Todo de folk es afuera de la academia, pero outsiders son fuera de sociedad. Es una categoría cargada que necesita ser desempaquetada, pero es su propio libro y no para hoy. Pero cuando dice folk art en inglés, eso es parte de la idea, ¿no? Bueno, y sin embargo, cuando Whitehawk escribe sobre folk outsider, las mismas condiciones discursivas son válidas para el folk popular. Y voy a citar Whitehawk, y perdón Whitehawk por mi traducción. Voy a poner algo en la pantalla. No. En un momento, no tengo imágenes ahora. Okay. So, cita de Whitehawk. El atributo principal del artista se define como la falta de instrucción o credenciales formales. Junto con esta falta de instrucción formal, se percibe una falta de influencia por parte del campo de la historia del arte y de las comunidades dominantes. Por lo tanto, las artes outsider se perciben como formas puras, no adulteradas y formas de expresión individual y innata. Fin de cita. Para artistas indígenas o populares, la instrucción es de la comunidad y también funciona como credenciales. La valoración de su arte está situada en su biografía, su identidad, pero hay expectativas, ideas románticas y esencialistas acerca de las identidades culturales de pueblos indígenas. Esas ideas ocupan un espacio profundo en la imaginación nacional y en la cultura hegemónica. ¿Cómo se? Hegemónica, la H es muda. Hegemónica. Muy bien. El adjetivo tradicional se usa como menos contaminada por influencias europeas. La noción de autenticidad se utiliza para evaluar tanto la persona como la obra de arte. Para Whitehawk, arte indígena y arte folk o popular comparte esta relación neocolonial, frecuentemente situada en los encuentros turísticos que dan el sentido que son exóticos, misteriosos, difícil acceso y algo de ser descubrir. Por eso no es suficiente comprar la obra, también debe recoger el artista a través de su historia, conversaciones y fotos con él. No sé si es lo mismo en Perú o otros lugares en América Latina, cuando la gente de clases dominantes compra arte popular de su propio país. Pero cuando artistas populares peruanos están coleccionando aquí en los Estados Unidos por extranjeros, las piezas se convierten en índices de viajes, aventuras y gustos cosmopolitas. Las dificultades de viajar, incluidas las incomodidades físicas, los riesgos para la seguridad personal, o ser el único extranjero en un barrio, pueblo o región, son frecuentemente parte de estas narrativas. El deseo oculto de encontrar el indio imaginario, un ideal congelado, pristino y fuera de la modernidad,
condiciona también los discursos académicos en los campos de historia del arte y curaduría. La otra lectura en inglés que compartí es de Nancy Marie Mithlow, una historiadora de arte, antropóloga, profesora y curadora. Ella es de la nación Chiricahua Apache. Ella es una figura central en abriendo espacios para artistas indígenas en el Bienal de Venecia. Para ella, el vocabulario disponible en el campo de bellas artes o artes plásticas no está equipado a explorar el dinamismo y vitalidad de arte indígena. Falta un marco conceptual. Mithlow traza los marcos movedizos históricos en la colección y interpretación de artes indígenas. Desde el siglo XIX, con los antropólogos quien pretende coleccionar todo de la vida indígena antes que ellos desaparecen, hasta el inicio del siglo XX, con muestras museológicos, tipológicos y comparativos bajo de la idea de evolución cultural. Hacia el medio siglo, con la preocupación con arte primitivo, y llegando al fin del siglo XX con luchas para derechos civiles y activismo. Los discursos desde los artistas indígenas que surgió en respuesta de su exclusión del mundo del arte, ella ha caracterizada por como dos posturas. El primero es, no hay la palabra arte en mi lengua. El otro es, soy artista primero, indígena secundario. La primera postura sostiene que arte es un concepto occidental y irrelevante en contextos indígenas. Citando Ward Churchill, el concepto de arte fue importado desde Europa junto con el caballo, las armas de fuego, puentes de vidrio y la viruela. Burn. La segunda postura es la liberación del artista desde su biografía. Una demanda para evaluar sus obras en sus propios méritos estéticas y formales. Puede resumir las posturas respectivamente como un rechazo de categorías estándar en el arte o alternativamente un rechazo a la importancia de la identidad cultural. Disculpa mi español. Un momento. Para Mithlow, en la superficie, los rechazos son movimientos a reclamar el poder de definir su propio arte, pero con examinación reproduce tropos perjudiciales. La postura no tenemos una palabra para arte, sí es una negación de un sistema discriminatorio, pero no hace nada para desmontar dicho sistema. Además, reifica el tropo de arte indígena orientada espiritualmente y libre de influencias occidentales. Un modo de auto-orientalismo. Por la parte de artista primero, Mithlow se caracteriza como una postura post-indio. Crítica como tan conformista porque implícita dentro de esta posición hay identidades culturales y otros no culturales. Y pues ser indígena es ser tradicional, fuera de modernidad. Desde la noción de autenticidad viene la idea que la cultura indígena es una cosa frágil, puede romperse con contacto. Ella cita al artista navajo Dylan Miner, quien critica el concepto de hibridez como un significante vacío y una categoría del control hegemónico. En esta formulación
indigeneidad no tiene espacio para las complejidades, no tiene futuro, solo pasado. Si bien es importante desmantelar los parámetros discriminatorios de la tradición histórica del arte occidental, como el valor otorgado al genio individual y la educación formal, no vamos a llegar a un lugar de egalidad simplemente siendo aditivos. Does that make sense, Deborah? We're not going to arrive at a place of equality by just adding on more categories. Es correcto, que es un poco lo que reclamaban las feministas, que no se va a corregir el canon del arte agregando a mujeres artistas al canon. Okay. La relación de poder permanece. Aquí llegamos a la idea de soberanía retórica. Richard Scott Lyons, profesor de literatura y indígena de Ojibwe en Mdewakanton, Dakota, se define como el derecho inherente y las capacidades de las personas para determinar sus propias necesidades y deseos comunicativos y para decidir por sí mismos los objetivos, modos, estilos y lenguajes del discurso público. Enmarca la soberanía como un intento de no revivir nuestro pasado, sino nuestras posibilidades. Frente al imperialismo retórico, en el que los poderes dominantes afirman el control de los demás estableciendo los términos del debate. El principio central de la soberanía retórica se expresa simplemente: los indios tienen algo que decir sobre sus representaciones. En las últimas décadas en los Estados Unidos, la mayor presencia de investigadores, curadores indígenas, empleados en museos y universidades, está brindando modelos para nuevas formas de trabajo, lo que Mitlow llama práctica curatorial indígena americana, ¿no? Native American curatorial practice. Esta práctica se basa en la relación con los siguientes atributos. Proyectos curatoriales y de investigación se basan en la comunidad. Son compromisos a largo plazo. Son recíprocos, mutuamente significativos y brindan oportunidades para la mentoría. Citando a Mitlow, esos criterios aseguran que el trabajo del museo sea coherente con las necesidades de la comunidad nativa, al mismo tiempo que proporciona la estructura para los intercambios interculturales. Con estas críticas de académicos indígenas norteamericanos, me dirijo ahora al arte popular en Perú para movilizar algunas de estas ideas. Okay. Voy a compartir la pantalla. The same you do in Zoom, you just go down. Yeah. And you just share your screen. There is no restriction. Oh, no está. Oh, qué mal. Voy a. Te voy a hacer coanfitriona para que puedas compartir, pero nadie ha tenido problema para compartir. Let's see if you can do it now. Okay. It might be an issue with my computer. It may. Which we may
I will try for one more moment and then we can go without images. Qué pena, porque las imágenes son... Pues sí. Okay. Tecnología. Okay. Creo que no. Disculpa. Right. It says I can share screen. You can. But it's not recognizing PowerPoint. Share the whole screen. It's not recognizing any of it. It's my computer. So why can you send me como por WhatsApp your presentation, you think? Possibly. It might be very big. It's probably very big. Bueno. Okay. Let's see. I don't think I can do it by WhatsApp, but I'm so sorry. All right. Do you want me to take the time to send it to you, or should we just keep going? You should keep going, and maybe towards the end you can send it to me by mail and I can see if I can download it, and then you can talk about the images. ¿Te parece? Okay. Because I don't think I'll be able to do that while talking. Try a WeTransfer. That is faster, and it's right. also, it is. I'm going to stop the recording and you should try it. I'm so sorry. Ya estamos grabando otra vez. Déjame encontrar la presentación. This one? Aquí estamos. Ok. Bueno, dentro del canon de artes populares peruanos, el retablo ayacuchano tiene un estatus icónico. A rastrear la historia de esa forma, podemos verla entrar y salir de diferentes marcos conceptuales particulares de sus contextos geográficos, sociales y culturales. En los tratamientos académicos de los retablos, se toma como punto de origen el cajón San Marcos. El cajón San Marcos, antepasado de esta forma de arte popular. Como desarrollo regional de la tradición católica de capillas portátiles, no es de Débora. Está bien. Se utilizaron en los siglos XIX y XX como parte de la fiesta de Arranza. Próxima. ¿Está? Ya, esto es Cajón San Marcos. Son parte de la fiesta de Arranza cuando el ganado era marcado y bendecido. Su nombre deriva del patrón de ganado San Marcos, pero frecuentemente incluye imágenes de San Lucas, Santa Inés y San Juan Bautista por sus asociaciones con ovejas, llamas y cabras. El espacio epistemológico que ocupan está más cerca de un espécimen etnográfico que de un objeto de arte. El discurso que rodea al cajón San Marcos es uno de sistemas comunitarios de creencias y ciclos ceremoniales. El tratamiento académico de estas obras las identifica como sincréticas, mezcla de tradiciones andinas y españolas en un catolicismo popular regional. Los registros superior y inferior se interpretan como análogos a las divisiones de Hanán y Hurin en la cosmología inca. Es también una historia de arrieros conectando comunidades rurales con talleres que las produjeron en la región de Ayacucho. Implícita en estas narrativas está la noción de un artefacto, un objeto auténtico. Si bien son obras estéticas visuales, están imbuidas de un resplandor de inocencia.
su forma y estilo dictados por la necesidad de la comunidad y la función religiosa, no por motivos pretenciosos. El siguiente punto destacado en la historia discursiva de esta forma es la década de 40. Como comenta Maalouf en su charla para esta serie, esta es la era de los indigenistas. Bueno, un grupo de artistas y intelectuales en Lima que promovieron y definieron las categorías que recibimos hoy como arte popular peruano. Al definir una cultura popular nacional arraigada en nociones de mestizaje, Maalouf argumentó que estas obras ocupan un espacio intermedio entre el binario de indígena, ubicado en el ámbito de antropología, y el europeo, ubicado en el ámbito del arte, con mestizo o cholo situado en algún lugar en un gradiente. En el año 41, la pintora indigenista Alicia Bustamante comenzó a trabajar con el santero Joaquín López Antay, quien produjo Cajones San Marcos. Con los cambios en las rutas de transporte, los mercados interiores dejaron de estar disponibles y se percibió como una tradición en peligro frente a un Perú en rápida modernización. Bustamante vio la oportunidad de vender estas cajas a coleccionistas de Lima, ampliando los temas representados en su interior. En ese momento que nace el retablo ayacuchano, derivado de Cajón San Marcos, pero con un propósito diferente. Al mismo tiempo, al nivel internacional, la ansiedad imperial de los Estados Unidos por la expansión del comunismo en las Américas y los temores de que las naciones latinoamericanas se realineen con la Unión Soviética y por lo tanto socaven los intereses de los Estados Unidos, dieron lugar a un programa de diplomacia suave a través de proyectos de desarrollo. El desarrollo artesanal se entendía como una forma de llegar a las poblaciones rurales y involucrarlas en el sistema capitalista. Bajo los auspicios de la Comisión Interamericana de Desarrollo, el artista estadounidense Truman Bailey pasó el año 42 viajando por Perú catalogando las industrias manuales existentes y seleccionando algunas sobre las cuales basar un nuevo taller en Lima para capacitar a los artesanos en los gustos decorativos de los hogares estadounidenses, con el objetivo de producir bienes de consumo para la exportación. Los retablos se ubican así dentro de estas narrativas convergentes de desarrollo y la cultura popular nacional peruana, con Joaquín López Antay como el artista popular emblemático. En su discusión del canon de artes populares peruanos producidos por medio de acuarelas de los indigenistas, Maalouf describió cómo se posicionaron como traductores o intermediarios. Las historias de este periodo describen la relación de Bustamante con Antay a veces como patrocinio, y a ella le da crédito por haber dirigido la dirección creativa para alinearse con los gustos de Lima. En algunas narraciones se enfatiza la parte de Bustamante, hasta el punto de usurpar la autoría de Antay. Esta idea de pedidos ajenos y una fuerte línea divisora entre el trabajo intelectual y creativo versus el trabajo manual o de producción es poderosa y perdurable,
y persiste en nuestro momento presente. Y volveré sobre esto en momentos. El cajón San Marcos continuó siendo producido y utilizado por las comunidades, pero la nueva categoría del retablo cambió a temas costumbrismos, con la resignificación de los retablos como cultura popular peruana, fiestas, tradiciones, hechos históricos y cuentos populares poblaron las cajas anterior. Como aquí adentro hay tiendas de cerámica, hay mercados, en obra de Urbano Rojas. Es uno de casi costumbrismo, no, realmente no, es escena del mercado. Donde antes la división del espacio se entendía como mundos superiores e inferiores, el dominio de los santos separado del dominio de los humanos, la división del espacio ahora marcaba el paso de tiempo, como los días de la Semana Santa, o ceremonias en un año, o la narración de una historia. En la transformación de Cajón San Marcos a retablo ayacuchano, estas obras adquirieron la carga discursiva de producto de mercado. Ahora, bajo la influencia de gustos externos y reposicionados como un bien de consumo decorativo, perdieron el barniz de objeto etnográfico, pero ganaron identificación con una cultura popular peruana más universalizada. Gracias. Cambiar un contexto específico de la comunidad por uno nacional. Lo que constituye tradicional es relativo y cambia según el punto de vista. Para el público estadounidense, el histórico Cajón San Marcos y la tradición de las capillas portátiles son generalmente desconocidos o invisibles. Y a su vez, los retablos de mediados del siglo XX ocupan el lugar de objeto auténtico. Y siguiente. A través de las coleccionistas de alto perfil como el diseñador Alexander Girard, los retablos ayacuchanos llegaron a señalar una pureza de expresión, un contraste con las pretensiones del arte moderno y algo parecido a un objeto etnográfico. Girard incorporó retablos en su diseño interior comercial para el restaurante La Fonda del Sol, a la derecha, en el año 60, y por Braniff Airlines en 65 a la izquierda. Puede ver en las vitrinas en la pared del restaurante también del aeropuerto. Hay retablos ayacuchanos. También ofreció retablos a la venta en la sala de exposición Textiles y Objetos de Herman Miller en la ciudad de Nueva York. Girard coleccionó más de 10,000 piezas de arte popular de todo el mundo. Siguiente. Donó su colección al Museum of International Folk Art en Santa Fe, donde trabajé, que hasta el día de hoy tiene en exposición permanente su instalación de escenas folclóricas basadas en su exposición para la Feria Mundial de 68. Cuando se le pidió que reflejara su colección de arte popular mundial, Girard identificó las características centrales de las obras como de carácter poco sofisticado o ingenioso en concepto, directo en expresión, sincero en la creación,
atado por la limitación vigorosa de una herramienta, un material, una artesanía o proceso de máquina. Siguiente. Esos objetos son a la vez ingeniosos y sinceros y hechos en Perú para Neiman Marcus. Neiman Marcus es un, ¿cómo se dice? Una tienda de departamentos Sí. muy grande. Muy grande, en Texas, en Dallas. Y eso me sorprendí cuando estuve en el depósito de museo buscando retablos, y eso es de Joaquín López Santay. Y por la base, hecho en Perú. Pero además Neiman Marcus pagó una parte del viaje de la colección del Institute of American Indian Art para la exposición en 1968 de los Estados Unidos en la Olimpiada Cultural en México. Neiman Marcus terminó pagando el avión que trajo los objetos a México. Y en otra historia muy curiosa, interesante, después de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, con más exceso de productos, en su tienda de departamento en Dallas, había esas grandes fiestas, como se dice, Fortnite, 2 semanas en el otoño, entre Día de Dar Gracias y Navidad. Cuando transformé la tienda como otro lugar, el primero era de París y modo de París, otro de Britania, pero un año de América del Sur, con tanto arte popular de todas partes de América del Sur. Y creo que estos era parte de esa muestra. Y eso era arreglada por John Davis. El de la tienda en México. No, otra persona. No Frederick Davis. Oh, true. Fred Davis es México. Yeah, true. Alfredo Davis es en Perú. Okay. So, estos objetos son a la vez ingenuos y sinceros y hechos en Perú para Neiman Marcus. Es la tensión entre esas posturas que lo continúa dando forma a los discursos que rodean a los retablos y gran parte de arte popular en la actualidad. Como señaló Diane Whitehawk en su comparación de arte indígena y arte outsider, surge una condición en la que el éxito del mercado socava la autenticidad. Propongo que esto es la razón porque las personas comienzan a coleccionar las historias de los artistas como parte de la colección de sus obras de arte. La forma de salvar un retablo de la indeseable categoría de mercancía es imbuirlo de la autenticidad del autor. La identidad de artista es ahora la propuesta de valor. Ciertas palabras o conceptos señalan este movimiento retórico. Identificar a alguien como parte de una tradición familiar multigeneracional, contrastando su trabajo con la salida de fábrica, figuras hechas a mano versus figuras hechas con moldes, por ejemplo. Si bien celebrar estas cualidades puede parecer inocuo, pero el imperativo de distinguir lo tradicional o auténtico de la categoría de arte turístico o de aeropuerto requiere mantener una categoría de basura contra la cual se puede contrastar la obra seleccionada. Siguiendo Mitlow y Whitehawk, incentiva el autoexoticismo y promueve una visión limitada y romántica de la identidad cultural. En este punto me gustaría pasar de la historia
generalizada a los artistas específicos. Los procesos sociales y históricos que hemos estado discutiendo produjeron superestrellas de arte popular, personas cuyos nombres se conocen, cuyo trabajo se exhibe en museos, se vende en galerías, sobre las que escriben académicas y son buscadas por coleccionistas privados. Joaquín López Antay tiene el estatus de héroe popular mítico. A medida que ganó visibilidad a través de su colaboración con Bustamante, su trabajo ganó un mercado más amplio. Muchas personas de la región aprendieron en su taller. Por esto se llama el abuelo de los retablos o de los retablistas. Jesús Urbano Rojas, el autor de otro retablo que vemos, fue uno de los aprendices hasta que estableció su propio taller en la década de 40. Las obras de Antay y Urbano forman el núcleo de grandes colecciones internacionales como las realizadas por Alexander Gerard. Fueron ellos a través de galeristas como John Davis en Lima quienes accedieron a contratos internacionales como de Neiman Marcus. Quiero hacer una pausa en nuestra historia del retablo y abordar la indigeneidad. Mientras que los vecinos, Ecuador y Bolivia, tienen fuertes tradiciones de organización en torno a los derechos indígenas con campañas legislativas que afirman la soberanía y los reclamos de las tierras. Este es mucho menos el caso en Perú. La discriminación racial étnica ha sido un poderoso elemento contra la autoidentificación como indio. Y la palabra indio se ha convertido casi en un insulto racial. Como parte del programa de políticas de izquierda de Velasco, incluida la reforma agraria del año 69, se descartó el término indio en favor de campesino para bajar la importancia de la diferencia racial étnica, reemplazándolo con unidad laboral o de clase. Casi al mismo tiempo hubo un impulso renovado para promover la cultura popular peruana a través de eventos como el concurso folclórico departamental en Cusco, que presentó bailes populares y trajes típicos. Esos dos movimientos, que de-indigenizan el campo y crean una versión performativa y sancionada por el Estado del patrimonio cultural, moldearon aún más el espacio discursivo en el que operan los retablos y el arte popular. La tensa posición de los retablos en relación con el mundo del arte se hizo pública en el año 75, cuando Joaquín López Antay recibió el Premio Nacional de Cultura del Instituto Nacional de la Cultura Peruana en la categoría del arte, un premio generalmente restringido a artistas plásticos. Denigrado como una acción política ligada a los cambios culturales encabezados por el gobierno de Velasco, los opositores a esta decisión criticaron la obra de Antay como artesanía, algo menos de arte popular, y insistieron que pertenecía a una categoría completamente diferente. Las posiciones están ilustradas por las respuestas de dos miembros del mundo del arte limeño, el destacado artista plástico Víctor Delfín
y el exdirector de la Escuela de Bellas Artes, Juan Manuel Ugarte el Espuro. Por Delfín, cita, en el arte no hay competencia. Cada uno expresa su mundo, no otra cosa. Fin de cita. Bien, algo inclusivo. Por Ugarte, cita, creo que se ha cometido una confusión de niveles puede tener muy peligrosas consecuencias para la correcta valoración de lo que es la cultura nacional. Si por cultura se entiende desde el punto de vista etnológico la creación anónima y colectiva, o si desde el punto de vista artístico se entiende la creación individual diferenciada llevada al máximo nivel de expresión trascendente. La respuesta de Antaï a la controversia negó la caracterización de su trabajo como artesanía. Fue citado en un periódico diciendo, cita, mis retablos no se parecen a otras artesanías por las siguientes razones. A, no produzco en serie, pues ninguno de mis retablos tiene parecido idéntico entre ellos. Y B, no buscar lucrar con estos trabajos. El periodista continúa aclarando que las respuestas de Antaï fueron en quechua y, cita, heredó la larga vocación de retablista de su abuelo paterno. Fin de cita. Esta respuesta se basa en los mismos tres elementos discursivos que dominan los debates hoy. Cada obra es única y no una reproducción mecanizada. La obra viene de motivaciones limpias y está hecha por compromiso con la práctica y tradición, no por ganar dinero. Y si esos argumentos no son persuasivos, la biografía de artista se convierte en un credencial por ser obra auténtica. Para los jueces, la decisión fue un movimiento de inclusión, un esfuerzo por subvertir las tendencias clasistas y guardianas del mundo del arte establecido. Vuelvo aquí a Whitehawk, reflexionada sobre este tipo de inclusión. Cada uno es llevado a las instituciones establecidas de una manera similar a un invitado de honor. Si bien podemos exaltar y cuidar a un invitado, cuando termina la visita, esperamos que se vaya, momento en cual nuestras vidas regresan a la comodidad de lo que conocemos. Fin de cita. Whitehawk sostiene que otherness, ¿cómo se dice? Otredad, la otredad de los artistas indígenas y populares los marca como fuera del discurso teórico, son objetos de estudio y, cita, por lo tanto, no contribuyen al diálogo intelectual en curso característico de las principales preocupaciones de arte. Fin de cita. Aunque fue un movimiento radical y hizo una fuerte declaración al final otorgar Antaï el Premio Nacional de Cultura hizo poco para cambiar el discurso sobre las artes populares y mantuvo el poder de nombrar y definir en manos de la academia. El premio no significó que Antaï fuera reconocido como un experto con marcos teóricos para contribuir y ciertamente no colocó en una posición en la que él mismo sería considerado como una jurista para evaluar trabajos de otros. En nuestro momento actual, quizás los retablistas más reconocidos internacionalmente sean los hijos de Florentino Jiménez Toma. Siguiente. El patriarca Jiménez trabajó
un tiempo en el taller de Antay antes de establecer su propio en Ayacucho. Es conocido por las representaciones humorísticas de cuentos populares en sus retablos, con narraciones que extendían por la caja central hasta las puertas. En esto es el zorro y el cóndor en el cielo, y la narración empieza a la izquierda, a la derecha, son varios momentos en el cuento. Okay. Pero a medida que Ayacucho, la capital de los retablos, se convirtió en el epicentro de la violencia política en las décadas de 80 y 90, el término campesino comenzó a convertirse en sinónimo de terruco, y ya que los quechua hablantes eran ampliamente sospechosos de ser simpatizantes de Sendero Luminoso y enemigos del Estado. Las artes populares fueron a la vez un lugar donde se seguía reproduciendo una narrativa de cultura popular feliz y sin complicaciones, pero también se convirtieron en un lugar de resistencia. Siguiente. En el contexto de intensa violencia del conflicto armado interno, los hijos Jiménez produjeron las temas políticas como Nicaragua Jiménez. Aquí es el folclore de el pistaco. Pistaco es alguien que corta el cuello, saca sangre, o en los Andes, en Perú, saca grasa humana. Y la historia es arriba, encima es el periodo colonial, cuando, como se dice, la iglesia saca la grasa humana para las campanas, para hacer campanas, como se dice, suena más fuerte su sonido. Wow. Como se dice, the sound travels farther. Embarradas con grasa humana, el sonido viaja más lejos cuando se embarran las campanas de grasa humana. Eso se pensaba en el periodo colonial. Más o menos. Es la historia, es el cuento, ¿no? Y por segundo piso, en Plaza de Cóndor, arriba hay un cóndor en el techo, pero en el segundo piso o piso central hay un avión en Plaza de Cóndor. Y la historia es, en esa época, la grasa humana campesino es para las máquinas, como lubricar las máquinas, como aviones, como fábricas. Y por debajo, en los, como se dice, en the canisters. En los contenedores. Puede ver grasa humana para deuda externa. Y es, es, ¿cómo se dice? Alegoría, no sé, pero usa ese tema de nácar, de pistaco, y es la misma persona extractiva del campesino de indígena, de vida indígena por todas las épocas, ¿no? Y gente quiere decir, oh, eso es un rompe total con tradición, pero es en la forma, en la narración, es muy parecido a las obras de su padre, de su familia. Ok, bueno. Y siguiente. Eso es su hermano Edilberto Jiménez. Y esto es más como arte testimonio.
sueño de la mujer huamanguina. Y en esto es un testimonio de una mujer quien perdió su esposo. Y puede ver ella con sus hijos en una cueva bajo de un apu, montaña sagrada. Y en su sueño, sueño de, ¿cómo se dice? Una cascada de sangre. Bajo es su esposo, ¿cómo se dice? ¿Encarcelado? Yeah, taken from the house by militares, como se dice, sacado de fuera de casa por militares y encarcelado por interrogación. Y en el curso de interrogación murió y ellos botan su cuerpo en una quebrada donde los animales lo comen. ¿ok? Y esto es por la derecha en bajo. Y el dios cristiano y también los dioses Sol y Luna en pino están viendo esto y el ángel, no recuerdo quién, saca la alma de su esposo para salvar él. Okay. El arte de la memoria ha surgido como un género del arte popular peruana en las primeras décadas del siglo XXI. Coincidiendo con el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2003. Los retablos vuelven a cambiar el espacio discursivo, entendiendo dentro los campos de derechos humanos, la reconciliación posviolencia y el testimonio del trauma. Fuera de la academia, estas obras se consumen popularmente, se compran en los mercados y se muestran en exposiciones. En mis observaciones, los coleccionistas en los Estados Unidos sienten una profunda empatía por las artistas y sus comunidades, pero al mismo tiempo confirman los estereotipos de la violencia del tercer mundo y el sufrimiento de los campesinos infantiles, cuya inocencia y tradiciones intactas son cambiadas para siempre por la modernidad y guerra. Y eso es no exclusivo a Perú. Hay un discurso similar rodea a las llamadas alfombras de guerra de Afganistán. No tengo un foto de ellas ahora, pero son alfombras tejidos a manos y en un momento entra tanks, sí, tanques y helicópteros y algo de guerra y hay esa percepción de, esta cultura ahora está contaminando o cambiado para siempre, pero esa idea de no son modernas antes, claro, son modernos, pero y en este punto, las calidades de juguete de los retablos, escenas miniatura que recuerdan casas de muñecas, colores brillantes, costumbrismo de celebración, un mundo de festivales y mercados, se transfieren a sus creadores y comunidades como si habitaran esas escenas. Los retablos que representan la violencia crean un momento discordante de reconocimiento de que estas comunidades habitan en la actualidad. Para arte de la memoria, hay una ventana fugaz en la que estas piezas se perciben nuevamente como un artículo auténtico,
una expresión genuina y no un producto de mercado. Pero con cada pieza adicional que se hace, surge la sospecha que se está produciendo una manipulación emocional que se está haciendo porque vende, o como llega a ser visto como género o tendencia, pierde la pureza de expresión y se convierte en repetición. Ok. Estamos al fin de retablos. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estás bien, Amy. Tienes un ratito más, unos 15 minutos más y podemos pasar, o 20 minutos más y podemos pasar a preguntas. Ok. Rápidamente quiero hablar un momento de Elvira Espejo. No necesitamos mirar solo a los curadores indígenas en los Estados Unidos. Compartí una lectura de Elvira Espejo, curadora indígena de Bolivia. Como mito, Espejo observa un vacío de teoría acerca de tejidos. Cita, entiendo el arte textil desde las comunidades, pero en términos académicos es un desastre, porque no tenemos ni siquiera una especialización. Fin de cita. Si bien aboga por una base amplia en ciencias sociales y lingüística, Espejo incluye sistemas de conocimiento basados en la comunidad, a veces denominados conocimientos tradicionales, en su visión de interdisciplinaridad. En su descripción de la educación que recibió en su comunidad, no aísla elementos particulares que obviamente están relacionados con su labor académica. No se trata simplemente de obtener la información correcta sobre textiles. Se trata de comprender textiles como parte de un sistema de conocimiento más amplio que incluya aprender sobre cuidar los animales, del territorio, del universo, del respeto a los ciclos de la vida, que genera una dinámica entre los seres humanos y los seres vivos. Fin de cita. Y otra cita, en términos kantianos se habla de separación de las estéticas, pero decidió reconfigurar desde la multidisciplinaridad de las cadenas operativas, la obtención de la materia prima, el tratamiento y la elaboración del textil. Es un vista muy, ¿cómo se dice? Holistic. Holista. Holista. A mí me gusta mucho esta entrevista con Espejo porque esto no es un compromiso de nivel superficial donde será suficiente leer sobre las prácticas tradicionales o cosmovisión de una comunidad. Lo que pide es un compromiso riguroso para ser tomados en serio desde el punto de vista académico. Los académicos se someten a una revisión por pares, ¿no? Peer review. Sí, a una revisión por pares. En nuestra práctica académica debemos que pasar nuestro trabajo a otros académicos, ¿no? Y es un proceso como a ver si hay inconsistencias, malentendiendos, argumentos defectuosos, si falta literatura, si hay plagio, todo esto. Y idealmente también revisión por pares se trata de construir un discurso, no solo una marca de aprobación por parte de una disciplina, sino que sirve como un recordatorio de que los académicos son parte de una comunidad de pensadores, ¿no?
Correcto. Espejo no exige menos cuando se trata de conocimiento comunitario, que las personas que han sido relegadas al papel de informantes sean entendidas como coproductoras de la obra, que sean citadas debidamente por su nombre. Además, la noción de revisión por pares debe ampliarse para incluir a las comunidades de las que se obtuvo este conocimiento. Las personas que fueran entrevistadas o las que anteriormente se les había asignado solo el papel de sujeto. Esto requiere que las publicaciones, los informes de investigación, las exposiciones en museos, etc., sean accesibles mediante la traducción de trabajos escritos al idioma utilizado por la comunidad colaborada y facilitando las visitas a proyectos basados en un lugar ajeno como en museos. Esto no es simplemente igualdad por el bien de igualdad. Como la revisión por pares académicos, esto refina la práctica, problematiza las fallas en los argumentos y en última instancia genera una visión expansiva. ¿Y dónde estamos? Con esto, ¿dónde estamos? No tengo, ¿cómo se dice? I don't have the answer. ¿No tienes el inserto? ¿Qué tipo de insert you're missing? Yeah, so thinking about cómo avanzamos, cómo trabajamos con estas ideas. ¿Cómo cambia nuestro trabajo? Y podemos ver algunos, ¿cómo se dice? Slides de mi estrategia curaduría en esos materiales que no es perfecto, no es descolonial, produce nuevos problemas, cierto, pero son pasos hasta soberanía retórica, ¿no? Siguiente. Ok, dijiste answers, dijiste respuestas. Yeah. Perdón, yo traduje mal. Ok. So, esos no son respuestas finales, son pasos. Nada más que pasos y prácticas, ¿no? So, en mi estrategia curatorial, curaduría, esos son mis principios centrales cuando monté esta exposición. Quizá podemos poner luego la liga, Amy, de la exposición que hiciste de arte peruano en el... ¿Está todavía en el MOIFA o en la página? ¿Ya no? No, eso era en un momento antes de COVID, cuando no tenemos la tecnología de capturar la exposición. Tengo fotos y tengo algunas fotos aquí. Ok, porque sí, creo yo que fue una exposición bastante importante y a mí me interesaba que pudieras platicar con el grupo sobre estas prácticas curatoriales como inclusivas y, como siempre insistes, trabajadas con las comunidades y con los grupos que están interesados. Sí. Y con estos, mucho en la colección, mucho de las piezas históricas eran anónimo. Girard no pone el nombre del artista, solo es cerámica, es retablo, es de un lugar, a veces solo Perú, no de una región específico, ¿no? Y por eso quería investigar si puedo saber quién hace esas piezas. También
pone fotos de artistas en sus lugares, en sus talleres, presenciar ellos dentro de la exposición, pone las palabras de los artistas en el texto, en su propia interpretación de su obra, pone videos de los artistas en la galería. Y bueno, estos son las organizaciones del sectores. La organización era no como, sí es por tipos de arte, pero es una mezcla también. Chuyos y polleras sí es traje, pero vamos a ver cómo es. Siguiente. Chuyos. Pone los chuyos históricos como arriba a la izquierda, al lado de este chuyo que se llama Chuyo for a New Leader, es Aymar Copacati, es Aymara. Creo que envié enlaces de videos de otros de sus proyectos. Y este chuyo es 3 metros en altura y es totalmente de plástico, bolsas, recogido del lago Titicaca, alrededor del lago Titicaca. O sea, basura, es basura recogida en el lago. Sí. Y él dice que para su abuela, el recurso natural más accesible era lana de oveja o de lamas. Pero hoy en día, el recurso natural más disponible es bolsas de plástico. Son todo el ambiente, ¿no? En esto pongo en conversación lo popular, lo histórico, lo tradicional, con algo contemporáneo. Y no es, como se dice, old-fashioned. Como anticuado. Anticuado y la nueva. No, es fundamental, no es un vista del pasado. Los raíces son un vista del futuro, ¿no? Es el pasado del futuro, ¿no? Siguiente. También con polleras. Pongo polleras históricas de colección al lado de polleras de Carla Quispe. Ella es diseñadora de Bellas Artes en Lima, pero muy interesada en arte popular, y su familia es aymara, pero es, como se dice, familia migrante a Lima, y ella es segunda o tercera generación en Lima y no identifica como indígena, pero su abuelo pone polleras, trenzas, todo, ¿no? Y por eso ella quería hacer sus propios polleras. Polleras, no una copia, no exactamente, pero es la mezcla de su propia mezcla. Y esa, como se dice, patch o sticker, Soy una Chola Brava. Ella hace ese proyecto, los dos, Soy una Chola Brava y Soy un Cholo Terco. Y para, ¿cómo se dice? Resignificar ese insulto, cholo, chola. Chola. Algo que, yes, soy chola y qué. Otro.
También al lado de estas polleras pongo esta foto de Ampasep. Esos son las familiares de los desaparecidos, ¿no? Y pongo texto en la pared como ellos usan polleras no cada día, pero por sus manifestaciones sí, siempre pongan polleras porque es algo visual de, ¿cómo se dice?, de la lucha del poder de las mujeres. También las mantas son símbolo de la búsqueda larga. Okay. Ellos están, ¿cómo se dice?, preparados a buscar por tiempo largo, ¿no? Ellos no van a parar. No es simplemente tradición en su cuerpo, las polleras. Es algo, hay teoría, ¿no? Hay su propio marco, de empoderamiento. Sí. Siguiente, y pongo, esto es la misma área, trajes de los años 40 de Cusco, y esas indumentaria, ropa de Lima, camisetas polos de un grupo que se llama Amapolay, un colectivo limeño. Enfrente es Todos somos migrantes, es uno, un otro dice cultura popular, primero lo nuestro. Las polleras aquí son de Carla Quispe también, pero uno es de una ficha de chicha, concierto chicha, música chicha, con los colores neones. Y el otro es un costal donde pone papas o plástico, ¿no? Y esto también es ¿cómo se dice? Habla sobre raíces, sobre herencia, sobre quién ellos son, ¿no? Y hay una relación entre el color flúor en el póster, en la ficha chicha, y los tintos anilinas de los años 40. Y también de ellos, no es mi idea, ellos dicen que es un gusto andino de colores brillantes, no es un broto de tradición, es una continuación. Y con eso es la idea que ser indígena puede contener todo esto, ¿no? Hay espacio de todo esto, de movimiento, de cambios en la idea de quién es indígena, qué es indígena, ¿no? A lo mejor puedes explicarles un poco sobre las máscaras, Sí. Amy. Esto es algo, otra presentación. Bueno, ok. pero no, las máscaras son parte de comparsas, bailes tradicionales en el área de Cusco y varias partes del Perú. Y hay caracteres diferentes, coyas, capacoya, ukuku, varios personajes que son partes de los comparsas, de las danzas. Y son partes de fiestas patronales, de ahorita en Corpus Christi, en Inti Raymi, en varios momentos religiosos o fiestas. Pero tiene otra vida y está elevando como héroe popular. El ukuku en particular. El ukuku. La máscara, más que nada, ellos usan la máscara de coya,
pero la idea de ukuku. Ukuku es medio oso, medio humano. Y él es la persona encargada de subir el glaciar. El glacial. El glaciar, a obtener hielo sagrado. Y traigo el hielo al pueblo. También es un ritual, un momento sincrético, porque también hay el virgen y el cubo, ¿no? Y el apu, la montaña sagrada. Y ellos están movilizando la imagen del ukuku como luchador por el medio ambiente, ambiental natural, contra minería, contra contaminación de agua, y también un símbolo casi indígena por varios migrantes en Lima. Ok, entonces lo que podemos ver, que a mí me interesaba mucho, es ver cómo esta producción supuestamente tradicional todo el tiempo está actualizándose y todo el tiempo también se está politizando, que finalmente no tiene esta ingenuidad a la que le hemos adscrito muchas veces. Y en el caso de estos casos concretos peruanos que tú tratas, pues sí has podido toparte como con todas estas ramificaciones que las producciones que se mantienen incluso con el trabajo tradicional van resignificándose. Ya, en esta muestra era un muy ecléctico, mezcla de cosas, pero dirigido por las conversaciones en Perú. No por historia directa, ¿no? Como se dice, not for like a timeline. No para hacer una línea del tiempo, sino para establecer este vínculo con la comunidad. Algo que me han insistido mucho, Amy, es que si se trabaja con comunidades, lo que hay que hacer es tomar la visión de la comunidad, no imponer la visión académica, que es una perspectiva muy antropológica, de antropología dialógica, de no hacer una lectura impuesta, sino de tener el diálogo y recuperar la voz, como Ariadna estaba diciéndonos, no ejercer esta violencia lingüística también, ¿no? Pero no como, no debemos dejar academia, no debemos dejar este punto de vista afuera, ¿no? Mira en la lectura de entrevista de Elvira Espejo. Ella habla sobre el espacio muy productivo entre los diversos discursos y entre estos emerge algo diferente, nuevas ideas, ¿no? No es solo del pueblo, de la comunidad, no es solo de la academia. Es la mezcla, es el enfrentamiento entre los dos que produce algo interesante, ¿no? Correcto. Las siguientes son muy rápido, es otros ejemplos de, no es solo en la muestra, pero siguiente, otro. Ya. Invité a los artistas a Santa Fe y ellos pasan 2 semanas en la ciudad, un parte en el museo y viendo sus obras en la presentación, también en
el sótano, en el depósito, viendo todas las cosas, identificado la cerámica arriba a la izquierda es de la abuela de Rosalía Tineo. Y envié un enlace a un video también de ella tocando. Es un silbato. Ok. Pero ella puede identificar la mano de su abuela. Otra, siguiente. También ellos quieren conocer gente indígena del lugar de Santa Fe, Nuevo México. Y hicimos un intercambio en las casas de los pueblos indígenas originarios. San Ildefonso es uno. Alfareras. Era muy, ¿cómo se dice? Íntimo. Muy íntimo. Muy íntimo, muy personal, basada en relaciones personal, humano. No era muy programática, no, a las 10 vamos a hacer esto, a las 12 vamos a hacer eso. No, era muy tranquilo, relajada, con comida, con tiempo, ¿no? Y eso es fundamental en ese tipo de trabajo, ¿no? No es rápido y solo puede avanzar con confianza. Y confianza ¿cómo se dice? Viene confianza con tiempo, con amistad, ¿no? Siguiente. Actividades no académicas, no de nada, solo, ¿cómo se dice? Un feria de lowriders. ¿Conocen lowriders? Es un tipo de coche, ¿cómo se dice? Tengo las palabras en español. Lowriders are these cars that jump, that have hydraulics in them. Con sistemas hidráulicos. Bueno, los llevaron y convivieron en situaciones no programáticas, no académicas, no necesariamente organizadas. Hicimos murales con spray, ¿no? En los barrios eso es con un otro grupo, es Amapolay, la gente quien hacen los polos, ¿no? Las camisetas. Camisetas. Y esto es después de la exposición, en siguientes años, viene otra vez a Mapolay, la gente de Lima, y la gente local, ellos quieren hacer nuevo muro sin el museo, la curadora no está necesario. Y a mí, esto es el trabajo. Mi trabajo es escuchar, mi trabajo es facilitar conexiones, mi trabajo es pasar recursos financieros o de qué, ¿no? Esto es mi trabajo. Y rápidamente, 3 otros ejemplos. Esto es no siempre tiene una galería entera que puede montar por nuevo, ¿no? Pero eso es una intervención en el Museo Metropolitano en Nueva York, en su área de arte americana. Y esa escultura, disculpa, los vecinos tienen perritos, no sé si pueden escucharles.
Pero esa escultura es muy romántico, muy terrible, ¿no? Pero we know why some girls from Mexico die and others do not. Ya, no sé si esto es ellos han invitado varios poetas, artistas, intelectuales indígenas a poner su propio, ¿cómo se dice? Ticket, their interpretation. Su propia interpretación. Entonces cambiaron la cédula y tienen la cédula con la perspectiva nativa. Eso es interesante. Esto es otro. Esto es una exposición reciente que se llama Hearts of Our People. Curadora gringacha como yo y otro indígena. Pero tienen una junta asesora de 21 miembros, artistas indígenas, investigadores indígenas y algunos no indígenas. Pero con esta junta asesora, por toda la planificación de la exposición, ellos están hablando sobre qué son los temas, qué son los objetos, y ellos también usan cosas muy tradicionales como cerámica. Eso es uno de los lowriders, ¿no? De Rose Simpson. Ella es indígena del área cerca del Santa Fe, y la pintura de la coche es en el estilo de cerámica tradicional de su pueblo. Okay. O sea, nuevos soportes. Ya. Y esto no es bueno. Pero esto es un programa en el Smithsonian, en mi museo ahora, de préstamos, loans, préstamos de largo tiempo. Y más de 100 piezas de cerámica ahora del lugar del Nuevo México que estaba aquí en Washington, D.C., ahora permanece en Nuevo México en una galería comunitaria. Hay varios métodos de hacer esto, varios, Okay. Pero son ideas, solo son ideas, solo son pasos. Amy, muchísimas gracias. Voy a parar la grabación ahora.